Un saludo al comenzar la exposición de este tutorial sobre rentabilidad de los juegos de azar, referido concretamente al caso de las quinielas, extraído de mi libro Técnicas MBA con Numbers, publicado en iBooks Store. Los juegos de azar suelen suscitar muchos interrogantes, como los siguientes. ¿Son los juegos de azar algo solo propio de ludópatas? ¿Existe en lo que pudiéramos llamar aversión irracional al riesgo? ¿Son normalmente ruinosos los juegos de azar? ¿Se puede estimar matemáticamente la esperanza de ganar o perder en el juego? ¿Han sido rentables las quinielas? ¿Lo son actualmente? ¿Por qué? En lo sucesivo vamos a tratar de responder a estas cuestiones. Puede que incurrir en situaciones de riesgo sea irracional, pero también puede serlo rehuir el riesgo sistemáticamente. No pocas personas evitan el riesgo a ultranza en toda situación, incluso en aquellas en que se podrían producir implícitas ganancias, con tal de no exponerse a algún tipo de eventual pérdida o inconveniente. Como muestra de lo anterior, se ofrecen estos ejemplos de situaciones de elección en las que no pocas veces se elige la menos conveniente. En la tabla que tenemos en pantalla hay 3 casos con 2 alternativas de elección. Primer caso, recibir 2 millones de euros con absoluta seguridad según la alternativa 1. Recibir 4 millones de euros con una probabilidad del 50% o bien 500 euros con una probabilidad también del 50% en la alternativa 2. Caso 2. En la alternativa 1, pagar 20 euros con seguridad. En la alternativa 2, la disyuntiva entre perder 8.000 euros con una probabilidad del 1 por 1000 o no perder nada con una probabilidad del 999 por 1000. Caso 3. En la alternativa 1, la disyuntiva de recibir 30.000 euros con una probabilidad del 50% o recibir 15.000 euros con una probabilidad también del 50%. En la alternativa 2, la disyuntiva de recibir 100.000 euros con una probabilidad del 50% o perder 50.000 euros con una probabilidad también del 50%. La estricta racionalidad, es decir, el cálculo de la esperanza matemática, aconsejaría elegir la alternativa 2 en todo caso, pero la mayoría de las personas elegiría siempre la alternativa 1. La variabilidad de los seres humanos en sus percepciones y motivaciones es enorme. En función de su predisposición al riesgo, cabe clasificar a los seres humanos en 3 categorías: reacios a cualquier tipo de riesgo, amantes del riesgo a ultranza o partidarios del riesgo racional. Los reacios a cualquier tipo de riesgo son personas convencionales muy identificadas con los postulados, usos y costumbres de los grupos sociales de su ambiente próximo y significativo, y que por tanto tienen aversión a hacer cosas fuera del guión establecido. Los amantes del riesgo a ultranza son personas atraídas por el riesgo como por un imán, y si bien lo perciben, se sienten invulnerables ante el peligro, dando la impresión de necesitar su organismo la aportación de adrenalina que las situaciones de riesgo conllevan. Los amantes del riesgo a ultranza, con ser menos numerosos que los conservadores a ultranza, no dejan de ser relativamente abundantes. Por último, los partidarios del riesgo racional, personas que se caracterizan por la posesión de 2 características. Una, el convencimiento de que la certeza y la seguridad absoluta no existen en este mundo y, por tanto, a la hora de actuar hay que renunciar a una pretendida seguridad inalterable. Segundo término, la habilidad y el oficio debidos a la experiencia real de ponerse en riesgo y al estudio constante para el logro de una evaluación certera del riesgo que les permite distinguir una oportunidad cierta de una amenaza segura. Este tipo de personas, que no son ni conformistas ni convencionales ni alocadas, suelen alcanzar éxito en sus actividades y constituyen el tipo de persona menos abundante. La actividad empresarial, la
participación en el mercado de valores y no pocas actividades humanas entrañan riesgo. Aquí, como ejemplo paradigmático, vamos a fijarnos en el caso de las quinielas. El modelo de análisis que vamos a contemplar tiene un desarrollo en 10 etapas. Primera, o 1, establecimiento de una distribución de resultados 1x2 de los partidos en porcentaje, en base a los datos históricos conocidos. 2. Desarrollo de boletos en forma semialeatoria, manteniendo la distribución de resultados anterior. 3. Establecimiento de las probabilidades de acierto de 1x y 2 en base al cruce de la distribución de resultados y del desarrollo del boletos que sigue el mismo patrón. 4. Determinación de la probabilidad final de acierto de cada partido en base a la suma de las probabilidades de acierto en casos 1x y 2. 5. Mediante el uso de la distribución binomial, determinación de las probabilidades de las distintas categorías de acierto. 10, 11, 12, 13, 14 aciertos y pleno el 15. 6. Estimación de los premios promedio de la quiniela en base a los datos históricos conocidos. 7. Estimación de la esperanza matemática de cada categoría de acierto. 10 aciertos, 11, 12, 13, 14 y pleno el 15. 8. Suma de las esperanzas matemáticas anteriores. 9. Comparación del total anterior con el precio de cada apuesta de la quiniela. Y 10. La diferencia entre las magnitudes anteriores que define el margen de resultado. De los posibles signos de la quiniela, 1, que gana el equipo local, X, empatan los dos equipos, 2, gana el equipo visitante. A lo largo de los años, los unos han ido decreciendo de una manera drástica, mientras que las X y los doses han ido aumentando. Este hecho puede reflejarse en esta tabla, donde se indican 4 periodos que vamos a considerar: 1948-1960, 1970-2000, 2000-2009 y 2010-2015. A lo largo de este periodo se han producido signos 1x2 que siguen una evolución que se ve mejor en el gráfico de la derecha, donde se visualiza el decrecimiento constante de los unos, el aumento de las X y el aumento también de los doses. ¿Causas de esta evolución? Pues entre otras, predominio de las técnicas defensivas de pressing sobre la técnica individual, tolerancia creciente del juego duro por parte de los árbitros que tienen miedo a ser tildados de tarjeteros, uso abusivo de la provocación del fuera de juego y actitud cada vez más crítica de la prensa y los espectadores hacia los equipos locales. Pasamos al análisis concreto de cada periodo. En el periodo 1948-1960 se registra una alta rentabilidad utilizando el procedimiento indicado en la elaboración de quinielas. Veamos estas 3 tablas cómo funcionan. En la primera tabla tenemos la distribución de signos por periodos que anteriormente habíamos visto. De estos signos, para este periodo, los correspondientes son los marcados en amarillo. La tabla cálculo de probabilidades lo que hace es simplemente recoger como cabeceras de columna estos signos y también como cabeceras de fila. Multiplicando las cabeceras de fila por las cabeceras de columna resulta esta tabla. Los resultados en verde indican las probabilidades de acertar 1, X y 2 que se recogen en la última fila, se suman y se tiene la probabilidad de acertar un partido en caso de que los resultados de las quinielas hubieran sido estos y se hubieran confeccionado quinielas de forma aleatoria en base a estos porcentajes, que por eso sería semi-aleatoria, porque no es totalmente aleatoria, sino que está guiada por unos porcentajes. El tercer cuadro, se pasa a él después de haber calculado el segundo, contiene las probabilidades, premios y esperanza matemática
correspondiente a los diferentes aciertos, 10, 11, 12, 13, 14 y pleno al 15. La probabilidad de acierto se calcula en base a esta probabilidad básica y utilizando la distribución binomial. Así tenemos las probabilidades de acertar 10, 11, 12, 13, 14 y pleno al 15. Los premios se han estimado en base a los resultados históricos. Es decir, que en media el acierto de 5 se paga, de 10 se paga a 5 euros, el de 11 a 30 euros y así sucesivamente. Multiplicando la probabilidad de acierto por el premio se obtiene la esperanza matemática. Sumando todas las esperanzas matemáticas se alcanza un total de 62,46, mientras que la apuesta cuesta 0,50, con lo cual el margen de beneficio es de 61,96 por boleto. Una cantidad muy importante, la que se hubiera conseguido de haber practicado el sistema que estoy indicando en el periodo 1948-1960. Pasemos al siguiente periodo. Todo el cálculo es igual, por tanto, solo nos fijamos en que el total de la esperanza matemática es 2,17, el coste de la apuesta 0,50 y el margen 1,67. Un margen interesante, pero drásticamente inferior al del periodo anterior. En el siguiente periodo, 2000-2009, el total de la esperanza matemática es 0,85, el coste de la apuesta sigue siendo 0,50 y el margen positivo se sigue reduciendo. Por fin, en el periodo 2010-2015, la esperanza matemática en su total llega a 0,33, el coste de la apuesta 0,50, por tanto hay pérdida, un margen negativo de menos 0,17. Resumiendo, los márgenes versus periodos en todo el espacio temporal considerado, vemos claramente cómo ha ido decreciendo desde ser muy positivo hasta ser simplemente positivo y acabar siendo negativo. Por tanto, la actividad de riesgo de las quinielas fue muy rentable en un principio, menos rentable después y dejó de ser rentable en el último periodo. Veamos el papel de las peñas. Las peñas quinielísticas o agrupaciones de apostantes de quiniela no son ajenas a la evolución de los márgenes de rentabilidad de este tipo de apuestas. Aparte de la evolución decreciente del número de signos 1 de las quinielas a lo largo de su historia, otro factor importante a considerar como causa del decrecimiento del margen de rentabilidad de las quinielas es la devaluación de los premios unitarios, es decir, lo que se cobra por un acierto de 10, de 11, de 12, por un acierto, debido al papel de las peñas de quinielas por las siguientes causas concretas. ¿Cómo actúan los gestores de las peñas? Pues no invierten dinero propio, cobran por gastos de administración y gestión a los jugadores asociados y se llevan un cierto porcentaje de todos los premios logrados en cada jornada. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las peñas son muy rentables para sus organizadores, pero no tan rentables para los jugadores asociados. Invierten más dinero del que estaría justificado desde el punto de vista de los jugadores asociados, utilizan programas informáticos de optimización de aciertos en base a sobreinversión de dinero muy potentes y el resultado final es que devalúan los premios unitarios. Este tutorial está extraído del contenido del libro Pedro N. Moreu Jalón, Técnicas MBA con Numbers, publicado en eBooks Store, que entre otros contiene los temas que pueden verse sobre fondo amarillo. El libro de orientación eminentemente práctica contiene 60 test de autocomprobación y 60 ejercicios completamente resueltos con Numbers. Próximamente podremos volver a encontrarnos en YouTube en otros vídeos tutoriales basados en temas anteriores de técnicas MBA con Numbers. Hasta entonces, un cordial saludo.